212-5353 o al 0800, si están en provincia, 0800-24-802. Vamos a hablar de la timidez, vamos a hablar de las dificultades de expresión. Quiero que me cuenten casos que ustedes han vivido de dificultades que han tenido en expresarse, en comunicarse, donde claramente han visto que son tímidos y que tienen que superar. Quiero que me llamen también para que me cuenten cómo han hecho para superar estas cosas, si es que lo han superado, si se han metido a cursos, a talleres, si fueron a la procesión del Señor de los Milagros y le pidieron al Señor de los Milagros que les ayude. En 6 semanas, si tú eres un tímido, en 6 semanas te haces ser Romeo o Julieta ahí en el escenario. O sea, tú querías superar tu problema velozmente. Bueno, velozmente Marva Articonena, con Teatro Veloz, logra ponerte a ti de protagonista de una obra de teatro. Hola Marva, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Encantado de tenerte acá. Y yo también, pues Juan ha sido mi profesor, así que estoy encantada de estar aquí, a ver si puedo demostrar lo que me han enseñado. Oye Marva, si tantos años que nos conocemos, además, tú ya haces mi curso en el año 2000. He llevado varios, he llevado el DIEM básico hace como 7 años y luego llevé la empresarial, ¿cómo se llama? El directorio. El directorio, sí. Y tenías este sueño y esta ilusión, ya vas con tu número... Este es el montaje 29. 29 de Teatro Veloz. De Teatro Veloz, sí. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué es lo que hace Teatro Veloz? Teatro Veloz reúne personas que no han hecho teatro antes, o muy poco, o que han hecho otro Teatro Veloz. Y que quieren pues pasar por la experiencia de actuar. Eso es lo primero, ¿no? No se ofrece a nadie ser actor. Es como quien dice, tú quieres ser piloto, ven que te muestro la cabina. ¿Quieres cocinar? Vamos a cocinar. ¿Quieres, meterte al campo? Piloto de Fórmula 1, bueno, vas dando vueltita en Chachicara. Date tu vueltita en Chachicara. Y si te gusta, te digo dónde puedes estudiar, cómo, con quién. Yo los ayudo, les doy alguna asesoría, ¿no? Pero básicamente es motivar, incentivar la vocación de las personas, despertarlos. En algunos casos realmente se enamoran del teatro y se meten en escuelas y se vuelven actores. Conozco varios casos ya. Otros simplemente regresan a sus oficinas, de sus casas. Claramente es algo muy placentero. Bueno, pero también es exigente, ¿no? O sea... Sí, definitivamente. Sí, eso es una sorpresa que se llevan muchos, ¿no? Que entran pensando que van a... Boludear, gracias por prestar esa palabra. Y se encuentran pues con que necesitan enfrentar un compromiso, básicamente. No es que es una cosa exigente, militar, nada de eso, pero sí requiere disciplina, como en todo. Vamos a oír a nuestros oyentes. Hola Capital, muy buenos días, muy buenas ventas. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Janet. Janet de Chosica. Sí, Cuéntame, yo escuché el programa y es algo sobre la timidez que hasta ahora no puedo superar. Te juro que ahorita estoy en la universidad y para cada exposición me tiemblan las manos, la voz se me va, o sea, quiero enfrentar ese miedo, pero no puedo porque la voz se me va, me empieza a temblar. Claro. ¿Y te entran ganas de llorar o no? O sea, sí, te juro que sí, o sea, es una te sudan las manos. No puedo controlar. Mira, tú hablas y a mí me comienzan a sudar las manos. Porque yo era así, te juro que yo era así. Pórtate bonito, y la voz, y lo peor es que cuando yo estoy exponiendo, quiero levantar la voz porque quiero superar ese miedo de verdad, y no puedo, se me va la voz. El profesor te dice habla más alto, o el compañero más alto y tú no puedes. Sí, ese es el problema. Pero más alto, te dice más alto y no puedes, claro. Más alto y peor, se me va totalmente la voz. Así total, y te juro que en ese rato siento un grado de impotencia, me pongo rojísima, las piernas me tiemblan, es horrible, te juro que cada exposición es un trauma para mí y no puedo superar, no sé qué me pasa, pero es algo que yo quiero superar y no puedo. Por ejemplo, ¿tú te animarías a hacer teatro? Yo creo que sí, pero a veces por cuestiones económicas no me podía inscribir, pero sí, o sea, las ganas no puedo. Mira, tienes que juntar tu platita e inscribirte, porque a mí me curó el teatro. Me curó hacer talleres de teatro.
Y bueno, o sea, hay alternativas baratas, vamos a ver cuánto cobra Marvel también. Sí, por favor, sería bueno que digas eso para tener una idea de cómo escribirme, porque es horrible. Ok, ahora voy a tuitear esto en mi Twitter, @elifantejuan, y también voy a ponerlo en mi Facebook de Mi Empresa y de Juan Infante, pero se llama Teatro Veloz. Busca también ese... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú, Janet? Janet. Sí. Ok, sí, Janet, estás invitadísima a realizar el taller, ¿no? O cualquier actividad que te haga. Vamos a ir a la pausa y luego reflexionas un poco por lo que nos ha contado Janet. Vuelvo, soy Juan Infante, estás en tu negocio, tu marca. Vamos a hablar de la timidez, de las dificultades de expresión y qué alternativas tenemos. Tenemos la presencia de Marvel Marticorena de Teatro Veloz, pero hay varias otras. Vamos a ver cuál te puede calzar a ti y le voy a pedir a Marvel ser generosa en ese sentido. Volvemos, estás en Capital, Capital.p, Capital TV y Capital Radio. Ni te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Azucena. Pórtate bonito, ¿eh? Ya, estamos hablando de la timidez y cuáles son las estrategias para vencer el miedo a hablar en público, para poder responder con lo que uno piensa cuando uno está ahí delante de gente. Estoy con Marvel Marticorena ahí de Teatro Veloz. Marvel, ¿cuáles son las cosas típicas cuando alguien tiene dificultad para comunicarse? El tartamudeo, el confundir las ideas, ¿qué más? Hablar bajito. Yo creo que hay una complementación con todo el tema de hablar, que es la corporalidad, ¿no? Cuando una persona es tímida, no solo habla bajito, tartamudea, no expresa sus ideas concretas y seguras hasta el final, sino que baja al final de la palabra, ¿no? Sino que además físicamente está como metido hacia adentro, ¿no? Como introvertido, los hombros abajo, sus pies, yo le llamo esto en portugués, se dice perere, como que trastabillas, como que camina sin rumbo. O sea, mueves los piecitos y no te paras firme, ¿no? Entonces eso hace una persona que no está segura, que no sabe dónde poner las manos, como decía Janet hace un rato, le sudan las manos, ¿no? Pero sobre todo no sabes dónde ponerlas, no miras a un punto fijo. No miras a la persona con la que estás hablando. Miras hacia abajo, miras al vacío. Que es horrible. No abres la boca. No contestas. No contestas, ¿no? A veces uno piensa que no estás malcriado y en realidad está que se muere de miedo. Exacto. Tú piensas, pero respóndeme. Ellos piensan que uno le está, como dices tú, siendo incisivo o increpando, pero no, estás preguntando. Pero la persona recibe más tu... Está paralizada. Sí. Y esa parálisis hace que el otro diga, oye, pero te estoy hablando, pues respóndeme. Y en realidad lo que hay es un pánico horrible. Pánico en general, ¿no? Ahora en escena peor todavía, ¿no? Porque tienes que hacerlo delante de los demás. Hola Capital, muy buenos días, muy buenas ventas. Buen día, Juan. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lotan, de la Victoria. ¿Cómo te llamas? Jonathan, de la Victoria. Lotan. Jonathan. Jonathan, perdón. Cuéntame, Jonathan, ¿qué piensas de este tema? Sí, es casi el mismo caso que la chica que estaba hablando. A la hora de las exposiciones, estar ahí. No voy a hacer todo el tema, ¿no? Y justo está, pero a la hora que la gente, bueno, a mí tengo el problema de que cuando me mira a mí la gente, siente que se le va todo, se me nubla, y comienza a la mano a sudar, se me empieza a temblar todo el cuerpo y al todo mirando atentamente a mí en los ojos, siento que se me va todo, y eso empieza a ver cómo podría ayudar a nosotros el teatro. No sé si yo en el colegio sí hacía las exposiciones bien, porque creo que no sé si será porque nos conocía con los compañeros. Sin embargo, en la universidad ya es otra cosa, porque con todos los del salón yo no conozco a ellos. Por eso que comenzó a dar vergüenza. Exacto. ¿Y ahora sí es en la universidad o ya estás trabajando? No, todavía estoy en la universidad. Es lo que le hago esa mención. La universidad me cuenta que al no conocerlo mucho a ellos siento que no tengo la confianza. Ok, anota ese teléfono, ya vamos a... la web es www.teatro Veloz y el teléfono, Marvel, ¿cuál es? 99418-6156. 99418-6156. Perfecto. Pero también por Facebook, más fácil. Facebook, Teatro Veloz. Teatro Veloz. Inmediatamente. Facebook, Teatro Veloz. Lo voy a postear, mi Facebook es Mi Empresa o Juan Infante, y lo voy a poner también en el Twitter, el Infante Juan con copia Capital 967 para que lo tengan ustedes.
Marvin, igual, timidez, o sea, ¿cómo es que el teatro puede, yo soy un fiel ejemplo de que el teatro puede ayudar a superar esa limitación, pero bueno, tú eres maestra en eso. Gracias. ¿Cómo hacer, dices? ¿De qué forma el teatro aporta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el teatro es la herramienta más eficaz para vencer esto? Yo diría que es un proceso de mediano plazo. No, ahora se empieza, ¿no? Hay que empezarlo. Entonces, 6 semanas evidentemente es un primer paso. Tengo gente que ha estado 5 teatros veloces y es otra persona. Otra persona. En el segundo teatro veloz ya comienzan a aplomo. Por un lado la parte física de todo lo que estamos hablando, pero otra cosa es también que la mitad del tiempo nos pasamos analizando el texto. Y eso en pocas palabras quiere decir estudiar cómo se comporta el ser humano. Y entonces, ¿por qué este personaje sedujo a este de una forma solapada, por ejemplo? Porque... O sea, lo que nos está diciendo es que hay una obra de teatro escrita, pero cuando tú lees una obra de teatro, tú lees un papel, no sabes cuál, o sea, tienes que ir descubriendo cuáles son las intenciones. Cómo eso que lees se convierte en algo que puedas actuar, o sea, si es una seducción solapa. Vamos a suponer, ¿no? Entonces tú... ¿Es un texto en mente? Hola amiga, ¿qué hora es? ¿No? Hola amiga. Podría ser simplemente... Hola amiga, ¿qué hora es? Pero si el chico está seduciendo es, hola amiga, ¿qué hora tienes? No sé. ¿no? Hay una pausa ahí. Hay un tartamudeo, hay algo. Entonces, en el momento en que tú comienzas a analizar esos personajes y a descubrir cómo es que dicen sus textos, descubres cómo eres tú mismo. Cuando seduces solapamente. Y además es un ejercicio para aprender maneras de decir también y de mirar y de observarse, ¿no? Hola Capital, muy buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Bien, ¿con quién hablo? Con Alan. Alan, tú no tienes problema de expresión. Tú nos has vencido a todos. ¿Qué tips me harías usted, maestro, para hacer una mejor entrevista personal de trabajo? Y segundo, Juan, quería hacerte una consulta, no sé si para el próximo programa podrás hacer el tema ¿cómo crear una empresa de administración de edificios? Administración de edificios, ya, vamos a buscar un caso. Alan, ¿de dónde me llamas tú? De Surco. De Surco, perfecto. Entonces, la primera pregunta fue... ¿Cómo hacer una entrevista con su posible empleador? ¿No? O sea, ¿qué cosas cuando tú vas a venderle algo a alguien, en qué te preocupas tú, Marvin? Depende de quién es mi interlocutor primero, ¿no? Hombre, mujer, viejo, joven, para comenzar. La parte física es súper importante. O sea, ¿cómo me visto? ¿Cómo me visto? ¿Cómo de alguna forma vendo la idea desde mí? Aunque yo por dentro puede hacer otra cosa, pero por fuera, lo de afuera es lo que yo tengo que ofrecer. Y que esté muy claro lo que yo tenga que decir. A veces, y claro lo que tengo que decir no significa que haga un montón de papeleo. A veces la brevedad es mejor, ¿no? Esa es una cosa que tú me enseñas. Sí, me estoy borrando perfectamente. Que cuando alguien te pregunta algo, tú tienes que responder lo que te pregunta, no otra cosa, ¿no? Y ese es un error bien común. La gente quiere demostrar que sabe, quiere de alguna forma, pero no responde a lo que te están pidiendo y ahí quedas muy mal. Esa para Jonathan creo que es un buen consejo, ¿no? 212-5353-0224-802. Hola, Capital. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Habla Flor de Villa María, Juan. Habla Flor de Villa María, buenos días. Cuéntame, Flor, ¿cómo estás? Una consulta, un poco preocupada por un hijo que tengo, uno de mis hijos. Una pregunta para la especialista. Yo tengo un hijo joven, quería saber si hay alguna edad mínima o tope para que pueda participar en el teatro. Bueno, ya joven, 24, sino que él ha pasado un proceso de un poco difícil, entonces él está en la lucha, ¿no?, de insertarse nuevamente en la sociedad, pero lee bastante, pero tartamudea cuando conversa y le sudan mucho las manos. ¿De qué forma afianzar estas actitudes, no? O sea, curarle, por ejemplo. Una pregunta, ¿tú eres ama de casa? Sí. ¿Tú trabajas? No, todavía no estoy por horas fuera, pero tengo que estar al tanto para que pueda salir adelante, ¿no? Porque muchas veces no es tu caso, pero muchas veces yo me he encontrado que a veces tengo que hacer trabajo con amas de casa, pero igual se mueren de miedo, como que la experiencia maternal, la experiencia de ser mamá y ese periodo de tiempo que pasan en su hogar criando al niño, en vez de fortalecerlas, las hace hacia afuera
¿cómo decirlo? No sé, se sienten intimidadas, inseguras. No, yo feliz de soltarlo, yo feliz de soltarlo. No lo digo por tu niño, lo digo por tu hijo, lo digo por la cantidad de amas de casa que les cuesta volver a salir al mercado laboral y se encierran en su casa. No sé si es por los cambios físicos y se sienten menos, porque, qué sé yo, el hijo se chupó un poco las grasas que tenían. Por alguna extraña razón, en serio te digo, o sea, al ama de casa, a muchas se les hace difícil ese reenganche, ¿no? Bueno, yo también podría especular, porque no soy mamá, pero creo que debe haber también una presión social, cultural, en relación a cómo vas a ser madre de un niño tan pequeño y salir a trabajar, ¿no? Más que se lo digan ellas mismas, he escuchado eso, ¿no? Niños, Ah, bueno. O sea, y a los 30 igualito, ¿ah? O sea, no... ya no regresan a trabajar nunca. Tú sabes que ese es un caso típico en Teatro Veloz. Hay muchas mamás que vienen a hacer teatro por primera vez a los 50 años, porque sienten que recién a esa edad pueden reinsertarse. Lo quiero decir porque también ahorita hay una oportunidad. O sea, ustedes que me escuchan, chicas, y que están necesitando un estímulo, yo tomé mi primera clase de tango, ahora estuve de viaje, gracias a Juan Alberto Flores por reemplazarme. La semana pasada tomé mi primera clase de tango. Evidentemente es difícil, pero me atreví, bonito. Yo lo he hecho, tengo 47. Tú que me estás escuchando, ama de casa, ¿te atreverías a ser parte de una obra de teatro? Escúchanos después de la pausa porque te vamos a decir cómo, dónde, cuándo lo puedes hacer. Soy Juan Infante, estás en tu negocio, tu marca, esto es Capital Radio, Capital TV, Capital.p. Hay algunos que hacen 2, 3 papeles. Claro, algunos personajes son muy chiquitos. Ok, o sea, son 15 personas. ¿Cuánto cuesta eso? 700 soles. 700 soles. Incluye IGB. Incluye IGB. En esos 700 soles son 6 semanas. Los puedo pagar 350, 350 en 2 meses. Exacto. O sea, 350 al inicio, 350 al final. Y además hay algo que no le he quitado hasta ahora. Es que yo te doy, cuando tú pagas tus 700 soles, 10 entradas. 10 entradas. Y si tú quieres, vendes esas entradas. ¿Cuánto cuestan las entradas? 20 soles cada una y recuperas 200 soles. Carlita Rivera, ¿tú te animarías a hacer teatro? Claro que sí, ¿no te escucho? Me encanta, sí. ¿La necesitas? ¿Te serviría? Sí, yo creo que ¿Por qué crees que te serviría? Porque me va a ayudar también a relajarme, me va a ayudar a expresarme mejor. Hace un rato tú decías, a mí me pasaba eso. ¿Qué cosa era lo que te pasaba? Que le sudaban las manos, creo, ¿no? ¿O que no? No contestabas, cuando alguien te preguntaba, no contestabas la pregunta. Claro, sí, me iba por las tangentes. Es algo, cada día que estoy acá en el programa aprendo también mucho, porque es muy importante ir a la respuesta, la que tú quieres. Sí, ser muy concreto y responder de manera muy breve, al grano, como se dice. Y tú, por nosotros somos muy meseros, ¿no? ¿Cómo? Que somos muy meseros, o sea, cuando tú, oye, ¿cuántos años tienes? Yo, 29. Ya. Podrías 29 años. Tengo 29 años. Ya. Pero parezco de 30. Ya me metiste un floro. Tengo 29, punto. Claro. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy pan con queso y un jugo de papaya. Está respondiendo bien. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Fin de semana no voy a hacer nada, voy a mirar películas. Muy bien. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Sí, vas a mirar películas. Bueno, voy a mirar películas. Ya, ¿por qué dices cómo no voy a hacer nada? No voy a hacer nada con nadie. ¿Cuál ha sido el último error que has cometido acá en tu trabajo? ¿El último error? Sí. El bache que estoy haciendo en este momento. Ah, ya. Bueno, llámame, 212-5353-0824-802. Entonces, son 6 semanas, lo puedes pagar en 2 meses. Teatro Veloz, entra a Teatro Veloz en el Facebook e inscríbete. O puedes llamar a qué teléfono? 994186156. 994186156. Le quería responder a la señora Flor. Bueno, creo que 24 años ya es una edad bastante... no es un niño, ¿no? Creo que también pasa porque él busque sus propias... Yo supongo que ha tenido algún tipo de problema, no sé bueno, algún psicológico, tipo de problema, ¿no? psicológico, de adicción, yo creo que al juego. Algo tiene que hacer. Teatro, improvisación, clown, baile, danza, algo en la escena. ¿Por qué ayuda? Porque la escena te confronta, o sea, no es como, bueno, una terapia también es difícil, pero es más personal. Si tú te subes a un escenario y tienes que bailar, cantar, actuar,
Tienes haces que en grupo, hacerlo. es divertido, tienes que hacerlo, o sea, Además. una pena entre 2 es menos atroz, entre 15 menos, mucho menos. Exacto, ¿no? se hace un grupo muy Ajá. integrado, ¿no? Entonces hay apoyo. Hola Capital, muy buenos días, muy buenas ventas. ¿Aló? Hola, ¿cuál es su nombre? Hola. Hola, ¿cómo estás? Habla Juan Infante, ¿cuál es su nombre? Hola, soy Gladys, ¿De dónde me llamas, Gladys? de Miraflores. Cuéntame. Mira, yo quería preguntarle a la señorita, Marve Martí Corena. ya, así como ha dado unos cuantos tips para la timidez, pero todo lo contrario, porque a mí me sucede todo lo contrario, o sea, no es que yo sea recontra extrovertida, pero, por ejemplo, en los trabajos yo siempre soy, como que siempre destaco, y a veces eso como que no, a veces eso complica también, no soy bajo perfil, Ya, ¿no? Entonces quería preguntarles, no sé, un par de tips para ver para controlarte, excelente. O sea, tú Claro. sufres de la otra. O sea, brillas, claro, el asunto es que... Y no suelo quedarme callada, ¿me Ajá. entiendes? Entonces a veces eso como que trae problemas Sí, también. y tus compañeras se pican, incluso los jefes. No tanto las compañeras, sino, claro, con las compañeras y con los jefes, porque Ajá. ponte, pasa algo que a mí no me parece Ujú. en la empresa y yo no suelo quedarme callada. ¿Qué edad tienes tú? 45. 45, y todavía no te curas, tú sufres del mismo mal que sufro yo. ¿Cómo te Gracias. llamas? ¿Cómo te llamas? Gladys. Gladys. Mira, Gladys, yo creo que pasa por escuchar. O sea, si tú no estás observando a la persona que tienes delante, no puedes saber cuánto le tienes que dar. Si tú sientes que la persona quiere escucharte, sueltas todo tu rollo, ¿no? Pero si sientes que la persona a la primera ya te hace un gesto de desagrado, su cuerpo te va a expresar cómo se está sintiendo, su mirada, si te trata de cambiar la comunicación, tú te tienes que dar cuenta, porque eres una mujer adulta, te tienes que dar cuenta si te están escuchando, si está siendo bien recibido lo que estás diciendo. Claro, y otra cosa es que no tienes que dar todas las batallas. No, pues, no es necesario, a No, veces o pasa sea, por ego. ajá. O sea, yo quiero hablar para que sepan lo que yo pienso, Claro. y a nadie te ha preguntado, Ujú. ¿no? O sea, y además hay cosas que no son importantes, pues, ¿no? Mira, hay casos bonitos acá que nos están poniendo, ¿eh? Yo fui tímido, dice en mi Twitter, @elinfantejuan, Erwin Espejo dice, yo fui tímido hasta los 23 y gracias al teatro en mi iglesia superé con creces. Hoy día tengo 38 y muy feliz. Y mira lo que nos ponen, Harold Chávez ha dicho varios casitos, ¿no? Algo siempre pasa en una casa, hay un almuerzo y te dan algo que no te gusta y lo comes. Y lo comes porque no sabes decir que no te gusta, por vergüenza lo comes, dice él. Luego dice, muy cierto, el entorno influye en esto, hay que rodearnos de personas que nos lleven a mejorar. Hay que aumentar la autoestima, a veces en casa los niños no nos dejaban expresarnos y eso uno lo lleva en la vida adulta, o sea, hay mucho de esto, creo yo, ¿no? O sea, Sí, no, el Perú es un país tímido. y reprimido, ¿no? O sea, Sí. escucha, yo estaba hice un viaje de Ezeiza a La Plata. Ezeiza es el aeropuerto de Buenos Aires a La Plata, que es una ciudad muy cerca de Buenos Aires. Todo el camino, un chico de 17 años se vino conversando con un señor de 50, con una propiedad alucinante. Yo le pregunto, el chico se bajó primero, yo me bajé al final, entonces le pregunto, ¿es su pariente, es su familiar? No, me dice, recién lo acabo de conocer. Pero hablaba así como estamos hablando nosotros, como si fuera igual, de 50 a 50 años, y era un chico de 17 a un chico de 50, y era de Bariloche el chico, ni siquiera era Buenos Aires, no, era de Bariloche. Hola Capital, muy buenos días, muy buenas ventas. Buenos días, habla Jaime. Jaime, ¿de dónde me llamas? Está de Vía María. Cuéntame, Jaime. Bueno, mira, con respecto yo a la señorita que dijo que cuando uno se presenta para una entrevista personal no hay que hablar mucho. Ajá. No, pues porque es relativo. Porque a veces las personas que están realizando personal, las personas se dan un pequeño tiempo para que tú expongas tu acción de vida ahí. Así que a veces no es que hables poco, porque cuando tú hablas poco, a veces las personas no saben quién eres, porque el papel puede decir muchas cosas, pero a veces cuando te entrevistan uno tiene que hablar un poquito más. Exacto. O sea, es relativo, en algunos sí, en algunos no. Y Ajá. otra cosa más, un tipo de la timidez es algo fácil y común, que de niño o joven salgan a comprar a los mercados o a las tiendas y estar en contacto directo con las personas. Y otra cosa más, algo más práctico, que salgan a vender un producto a la vía pública También. y listo, se acabó. Excelente. Y algo más práctico, sal a caminar una vuelta a la manzana Calato. Y yo les digo eso a un montón de gente, ¿no? O sea, ¿quieres vencer tu timidez? Ya pues, ya, ¿qué más? Ya después de eso, cualquier cosa. Otra cosa que me sale acá, Lili me dice, la debes conocer, ella es @Pierillo en
arroba el Infante Juan, que es el mío, dice: Marvin y Teatro Veloz han sido un gran apoyo para mí. Anímense ¿Cómo a se llama hacer ella? teatro. Lilian, Pierina, Ingui. Ingui, sí. Ah, sí. mi Lilian. Lilian es uno de los casos que ha hecho 4 o 5 Teatro Veloces y tú vas viendo cómo va desarrollando. Qué lindo. Bueno, tiene razón, ¿no? A veces hay que hablar, pero lo que queríamos decirte es que lo que tienes que hablar es hablar con propiedad, ¿no? Yo me acuerdo mucho que trabajaba eso en ese taller al que haces mención, Marve, que era como ordenar los cajones que tienes en el cerebro y sacas las anécdotas en la medida que son relevantes para el que te está preguntando. Y eso significa que tú organizas tu cerebro antes de salir a las reuniones. Lo que yo temo en el caso de nuestro amigo Jaime de María del Triunfo, no que lo haga él, sino que lo hagan otras personas, es que a veces la gente habla, pero habla por gusto. Entonces eso da muy mala impresión cuando alguien habla de más y habla cosas que no son. Una opción es preparar tu discurso antes, que creo que es lo más recomendable, porque uno en realidad no está preparado como ser humano, en realidad siempre estás nervioso, ¿no? Entonces mejor prepararlo. Claro. Pero idealmente, como tú estás delante de una persona, es estar tranquilo, respirar, escuchar, estar ahí. Si tú estás adelantando tu respuesta, te va a ir mal. Claro. Si estás nervioso, te va a ir mal. Entonces, en la medida que tú preparas tu discurso antes y además respiras tranquilo y estás delante y capaz de escuchar a la persona para ver lo que te está preguntando, te va a ir bien. O la Jaime me ha recomendado también ciertas cosas que son básicas, ¿no? O sea, hay que salir a vender a la calle, pues. Hay que confrontarte con las cosas. Es tan simple como eso, ¿no? Y no te cuesta nada. Claro. O sea, si tú tienes un problema, bueno, haz cosas que te pongan en ese problema. Lo que no va a pasar es que si sigues haciendo las cosas igual, no las vas a solucionar. Tienes que ponerte retos. En este caso, yo te digo, o sea, lo de Teatro Veloz, yo me muero de ganas de hacerlo. Ya, pero pues. yo quiero, pues, pero mis horarios son terribles. Te pongo de Zeus. ¿Ah? Ya, atraco. Carlita, si hoy ¿sí? Ya, son 700 mangos, ¿no es cierto? 700 soles. Entrevista más que una audición, Ajá. para que la gente no vaya nerviosa, que no es mi idea, yo quiero que entren. Que entren, perfecto. Claro. Entonces vas ahí, y además ahí te colocan un personaje, te van a dar unos libretos. Te voy a dar una página, 2 páginas para que te memorices, una página un día antes, o no, un día antes no. Si tú me llamas ahorita, te mandamos el documento por mail, tienes hasta el 18 de octubre para memorizártelo. Para ensayarlo. Para memorizarlo. Y lo presentas el 18 de octubre en el Olivar, que es donde hacemos las funciones, en el Olivar San Isidro. En el Teatro del Olivar de San Isidro. Así es. Y ya. Teléfonos. 99418. Carlita, anota que vas a llamar. 99418 6156. Ahora, en el aniversario de Radio Capital, qué bacán hubiese sido que Martita Monge nos contrate un Teatro Veloz para nosotros ponernos a actuar. Hubiese un monstruo, ¿no? ¿Ah? ¿Te imaginas a Ufso Álvarez ahí actuando junto con Philip Butters, Beto Ortiz? Bueno, tú sabes que Beto Ortiz pasó por Teatro Veloz. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Pero solamente durante tres ensayos. De ahí se vino el baguazo, el friaje y tuvo que ir. Está buenísimo, ¿no? Bueno, ya lo saben entonces. Volvemos después de la pausa ya con el aniversario de Capital, y ahí te vamos a hacer que te lleves, porque ya, no sé si 5 paquetes de electrodomésticos. Marvel, mucho gusto, gracias por estar acá. Gracias, ya lo saben, Teatro Veloz, lo recomiendo, es buenísimo. Gracias, Juan. Y además es único, porque en ninguna parte del Perú vas a poder hacer una obra de teatro en 16 ensayos en 6 semanas. Si quieres tú que te mire tu hijo, tu vieja, tu mamá, tu abuelita, tu novio, tu novia, lo que sea, qué monstruo, ¿no? O sea, es una oportunidad, y esto ayuda a que tú mejores tu capacidad de expresión. Volvemos después de la pausa. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Las cosas a este paso, no tendré novia ni esposa por ser tan tímido. Me molestan los corruptos, los abusivos,
violentos, los acosadores, los maltratadores de animales, me molestan los patanes y sé muy bien que tú tampoco lo soportas. Yo soy Carlos Carlín y de lunes a viernes a las 4 de la tarde acompáñame a opinar y rajar de todo lo que te moleste. Carlos Carlín, tu aliado, tu amigo, opina junto a él de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Capital. Tu opinión me importa. Ya, Capital, ahora pide un deseo y sopla las velitas. Quiero que los peruanos nunca dejen de opinar. Radio Capital cumple 6 años. Ya son 6 años valorando tu opinión. 6 años.